Teres Island es una isla perteneciente a los Estados Unidos. Su dueño desde el año 2005 es Teres Gustavo, también conocido como The Direct. El complejo de isla vacacional llamado Teres Island recibe miles de visitantes mensuales, generando así una pequeña parte de la fortuna del magnate Gustavo. Pero esa no es la fuente real y más grande de sus ingresos, sino solo una fachada. La isla oculta un secreto: las instalaciones Teres y sus experimentos. El ejército de los Estados Unidos compra armas biológicas creadas por Teres Company. Un sinfín de creaciones, mutaciones y aberraciones genéticas nacen para ser comerciadas en Teres Island. Y ahora haremos un recorrido por las más interesantes. Pónganse cómodos porque hoy veremos las 6 criaturas más interesantes de Teres Island. Número 1. El toro Molica. Agustín Molica, primo de la Morena, era un gordodown que iba al normal 3. Un día, misteriosamente, dejó de ir a la escuela. Se decía por ahí que había conseguido un laburo. Pero nada más lejos de la realidad. Molica había sido secuestrado por los trabajadores de Teres Company y llevado a la isla para convertirse en un arma biológica. A Molica se le implementaron genes de toro y con el tiempo su cuerpo empezó a cambiar. Cuernos de toro, pelo de toro, físico de toro, forma de toro y fuerza de toro. Molica se volvió el toro Molica. El experimento había resultado exitoso y el futuro de la vida de Molica no pintaba muy bien. Sin embargo, en una oportunidad el toro logró escabullirse a uno de los barcos que volvían a Argentina y así logró escapar de la isla, siendo ahora un toro libre, pero un alma humana encerrada en ese cuerpo. Número 2. Experimento Paraguay. Este experimento fue realizado en Lautaro Duarte, un alumno del Normal 3 que fumaba por el joven Lauti, llamado por sus compañeros Paragua, fue víctima de Teres Company y convertido en una máquina de hacer energía. El experimento consistió en crear una criatura capaz de correr sin cansarse para hacer funcionar una rueda generadora de energía, y así fue. Lauta fue cortado y pegado, reorganizando sus partes para crear aquella aberración cromática, una criatura sin sentimientos además de la tristeza, que solo puede correr y fumar porro, el cual es su combustible. El experimento Paraguay murió 6 semanas después de ser creado. Número 3. Ciro de la Selva. El estudiante Ciro Salinas, oriundo del Normal 3, era un negro de mierda, ladrón y pelotudo. Una vez fue casi asesinado por Nazi padre, pero se salvó de milagro. El joven Ciro fue uno de los experimentos más tempranos de Teres Company, crear el híbrido entre un mono y un humano, el eslabón perdido entre las dos especies, el Ciro de la Selva con una naturaleza ladrona y negra, del mal hablar y mal vivir. Ciro se convirtió en el rey del valle, el valle de la isla. Es un experimento que a día de hoy vive en Teres Island como un prototipo de colección. Número 4. El Luca hétero. Al principio, el hombre al que conocieron como el Luca gay era heterosexual. Luca era un chico común, le gustaban las mujeres, de preferencia delgadas. Teres se llevó a Luca para integrarle algo llamado el gen arnejo, pero terminó saliendo mal. Se desconoce el porqué, pero los días que Teres Company lo capturó y experimentó con él, Luca se volvió gay. Algunos lo atribuyen al trauma psicológico que les causó ver los secretos de la isla. Otros dicen que quizás se enamoró de alguien allí, pero sin dudas es uno de los misterios más grandes de la isla. Número 5. Gen Flores.
El segundo proyecto más caro creado por Teres Company, el gen Flores, es un gen capaz de alterar la condición física de su portador, convirtiéndolo y asemejándolo así a el estudiante Alexis Flores. Se desconoce por qué alguien querría ser como el Alexis, pero el gobierno de los Estados Unidos paga un total de $520 millones por la fórmula del gen y 600 litros de él. Gustavo Teres mandó a capturar a Alexis para crear el gen, pero luego de hacer las pruebas necesarias, lo devolvió a la sociedad total. Él sabía que el Alexis no era capaz de comunicarse, así que jamás diría una palabra del secreto. Bonus, Proyecto Eric. Eric siempre soñó con ser un gran boxeador. Quería ser el mejor, pero su físico se lo impedía, además de la cualidad de ser un NPC. Teres entonces le cumplió su sueño y se lo llevó a la isla. Allí creó al Proyecto Eric, con mutaciones y antídotos. Se mejoró el físico de Eric y con un extenso tratamiento mental se le quitó la cualidad de NPC, creando así a un personaje abominable. Un luchador con un poder similar al Capitán América, pero con la inteligencia de Luis. Vendido por $60 millones al ejército de los Estados Unidos. Número 6. La bomba Lucho. Al final de este top tenemos al experimento más caro y peligroso jamás creado en Teres Island. Se trata de nadie más sino el preceptor Lucho. El Lucho era campeón mundial de vóley, pero con los años se volvió preceptor del Normal 3. Un día Teres hizo de las suyas como siempre y se lo llevó a la isla. El experimento Bomba Lucho consiste en una bomba atómica humana con centrifugación de cheddar. El pobre hombre fue sometido a múltiples pruebas, como llenarle el interior con cheddar hasta más no poder para ir estirando su cuerpo. Cuando llegó al punto necesitado, se le introdujo plasma cheddar de radiación atómica, creando así a la bomba Lucho. Vendido a los Estados Unidos por $770 millones. Lucho forma parte ahora del armamento nuclear del país. ¿Qué historia te gustaría ver la próxima vez? Comenta tus ideas para más criaturas. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerda que solo puedes ver esto en Maximucho 1699.